Imagina despertar un día y ver cómo el cielo se torna oscuro, estrellas que caen del firmamento, terremotos que estremecen ciudades enteras, pueblos sumidos en el desespero, guerras que estallan sin control y naciones envueltas en el caos. En medio de ese escenario apocalíptico, una promesa comienza a cumplirse. Hace más de 2000 años, Jesús ya había anticipado estas señales. En uno de sus discursos más profundos y conmovedores, el profético mensaje registrado en Mateo 24, él describió con detalle cómo sería el fin de los tiempos. ¿Podría ser que estemos viviendo ya esos momentos anunciados? ¿Cuál es el verdadero significado de las profecías que hablan de guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones y falsos profetas? En este video, recorreremos juntos cada palabra de este capítulo impactante. Leeremos versículo por versículo para comprender a fondo la advertencia que Jesús quiso dejarnos. Tómate un tiempo hoy para acompañarnos hasta el final del video y deja en los comentarios si crees, al igual que nosotros, que la luz prevalecerá cuando se cumpla la promesa de Jesús. Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén durante la última semana de su vida, justo antes de su crucifixión. Este periodo es conocido como la Semana de la Pasión. En aquellos días, Jerusalén estaba repleta de visitantes, ya que judíos de distintas regiones acudían para celebrar la Pascua, una de las celebraciones religiosas más importantes del pueblo judío. El Templo de Jerusalén, edificado por Herodes, era una construcción imponente. Era el epicentro de la vida religiosa, cultural e incluso política del pueblo judío. Con enormes piedras y detalles cubiertos de oro, el templo era considerado una de las grandes maravillas arquitectónicas de su época. Al salir del templo, los discípulos llamaron la atención de Jesús sobre la belleza de aquella construcción. Estaban maravillados, quizá incluso orgullosos del esplendor del templo. Mateo 24, 1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos se acercaron a él para mostrarle las construcciones del templo. Marcos 13:1 ofrece más detalles. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Mira, maestro, qué piedras tan enormes, qué construcciones tan magníficas». Los discípulos estaban impresionados. Veían el templo como algo casi indestructible, un símbolo claro de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero Jesús no se impresionó. Al contrario, pronunció una declaración impactante, prediciendo la destrucción del templo. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Mateo 24:2. Esta afirmación de Jesús fue estremecedora. Para los judíos, el templo era el centro de su fe. Decir que sería destruido era como anunciar el fin del mundo tal como ellos lo conocían. Jesús estaba profetizando la caída del templo, que realmente ocurrió unos 40 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, liderado por Tito, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad e incendió el templo. Mientras dejaban atrás el templo, los ojos de los discípulos todavía brillaban por lo que habían visto. Una construcción grandiosa, con piedras enormes, una obra que a ojos humanos parecía indestructible. Pero las palabras de Jesús resonaban en sus corazones. No quedará aquí piedra sobre piedra. Tomados por una mezcla de inquietud y curiosidad, esperaron el momento adecuado. Ya en la tranquilidad del Monte de los Olivos, un lugar de oración y reflexión con una vista panorámica de Jerusalén, se acercaron a Jesús en privado. Cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?». Mateo 24:3. El escenario es íntimo, no hay multitudes, solo Jesús y sus amigos más cercanos. Ellos quieren entender, sienten que algo grande y aterrador está por suceder, desean prepararse y lanzan estas 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas?
¿cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús, con toda la paciencia del Maestro Divino, comienza a enseñar, no solo para responder a sus preguntas inmediatas, sino para preparar a todos los que vendrían después, incluso a nosotros. Jesús respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. La primera advertencia de Jesús no habla de guerras ni de desastres naturales, sino del engaño. Él sabe que en tiempos de miedo e incertidumbre, el ser humano se vuelve vulnerable a falsas promesas y líderes ilusorios. Muchos se levantarán afirmando ser el Cristo, el Salvador. Algunos buscarán poder, otros confundirán las mentes, y muchos serán engañados. La alerta de Jesús es clara: estén atentos. Esto nos muestra que el verdadero seguimiento de Cristo requiere vigilancia constante, discernimiento y una profunda intimidad con su palabra. Ahora Jesús continúa describiendo lo que ocurrirá en el mundo, señales que mostrarán que el tiempo avanza hacia el clímax de la historia humana. Escucharán hablar de guerras y rumores de guerras, pero tengan cuidado, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra, pero aún no será el fin. Una nación se levantará contra otra y un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en varios lugares, pero todo esto será solo el comienzo de los dolores. Mateo 24, 6-8. Jesús describe un panorama aterrador: conflictos, hambre, terremotos. Sin embargo, insiste, no se alarmen. A pesar del caos aparente, nada escapa al control divino. Estas tragedias no marcan el fin, sino el inicio de las agonías, similares a los dolores de parto, que no anuncian la muerte, sino un nuevo nacimiento. Nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento mundial, debemos mantener el corazón firme. No debemos desesperar ni perder la esperanza, porque el fin que Dios prepara es de vida y redención para quienes perseveran. Así como una mujer soporta dolores intensos para dar a luz a una nueva vida, nosotros, como cristianos, debemos comprender que las dificultades anuncian una renovación. El sufrimiento, por más profundo que sea, es pasajero frente a la promesa eterna de Dios. En este momento, somos invitados a reflexionar. ¿Estamos preparados para discernir la verdad en medio de tantas voces falsas que resuenan en el mundo? Permanecemos firmes ante las turbulencias de la vida, confiando en que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece derrumbarse. El verdadero discípulo de Jesús no es quien se asusta, sino quien permanece fiel, con la mirada fija en el Maestro, incluso en los dolores que preceden a la nueva vida. Después de hablar sobre las señales iniciales de desorden en el mundo, Jesús profundiza su profecía, alertando a sus discípulos sobre un periodo de grandes tribulaciones. Advierte que la realidad será aún más dura de lo que podían imaginar. El mundo entrará en un tiempo de gran persecución y sufrimiento. Las palabras de Jesús no son solo advertencias para sus discípulos en su tiempo, sino para todos nosotros a lo largo de la historia. Entonces los entregarán para ser perseguidos y muertos, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Ahora, el Maestro no habla solo del mundo en términos generales. Se refiere directamente a sus seguidores. Jesús afirma sus rodeos que los discípulos y todos quienes siguen su mensaje serán perseguidos, odiados y entregados a la muerte por causa de su nombre. La persecución no será un hecho aislado, sino un fenómeno global. Serán odiados por todas las naciones. No se trata de un conflicto local o regional, sino de una gran lucha espiritual, donde los seguidores de Cristo serán identificados como objetivos. El término "por causa de mi nombre" no se refiere solo a creer en Jesús, sino a una identificación total con Él, hasta convertirse en embajadores de su mensaje y valores. La decisión de seguir a Jesús
especialmente en una época donde el cristianismo no era aceptado, traería sufrimiento, rechazo y muerte. Jesús advierte que el mundo en su mayoría se opondrá con fuerza a este mensaje de amor, perdón y salvación. La fidelidad al nombre de Jesús no traerá aceptación popular, sino que muchas veces implicará ostracismo y dolor. Pero Él pronuncia estas palabras para preparar a sus discípulos, mostrando que el amor de Dios jamás los abandonará, incluso en las situaciones más difíciles. Los discípulos escuchan estas palabras pesadas, sintiendo el peso de la revelación. Sin embargo, Jesús, con mirada serena, continúa describiendo lo que acontecerá en los días venideros. La tribulación no se limitará a persecuciones externas, sino que también afectará las relaciones internas, dentro de las familias y las comunidades de fe. En aquel tiempo, muchos serán escandalizados, traicionarán a otros y se odiarán mutuamente. Mateo 24:10. El siguiente paso de la tribulación no será solo la persecución abierta, sino la traición interna. Jesús dice que muchos serán escandalizados, es decir, que muchos caerán en la fe, se desanimarán y abandonarán su camino con Cristo debido a las dificultades y la presión externa. Pero lo peor no es la persecución externa, sino la falta de firmeza dentro de la comunidad. La palabra escandalizados es profunda. Significa caer en desgracia o perder la fe ante algo que nos decepciona. La mayor tristeza vendrá del hecho de que incluso amigos, hermanos y personas de fe podrán traicionarse, llevando al odio y la división. El panorama es desolador. La verdadera fe será puesta a prueba y muchos fallarán. Jesús sigue adelante y señala que las adversidades serán aún más duras. Advierte que surgirán falsos profetas, aquellos que engañarán y desviarán a las personas de la verdadera fe. Pero Él da una palabra de alerta y esperanza. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:11. Aquí, Jesús no solo predice la persecución, sino también el aumento de la maldad en el corazón de las personas. El amor, uno de los pilares de la fe cristiana, será reemplazado por frialdad, odio e indiferencia. Falsos profetas surgirán prometiendo soluciones fáciles, mensajes engañosos que serán aceptados por las masas, pero que desvirtuarán el camino hacia la salvación. Es importante reflexionar sobre cómo hoy el amor se ha enfriado en muchos corazones. En el mundo moderno, es fácil ver cómo la presión social, el egoísmo y el alejamiento de Dios crean una atmósfera donde las personas se vuelven insensibles unas a otras. El enfriamiento del amor no es solo una cuestión de relaciones personales, sino de falta de compasión y empatía en una sociedad cada vez más centrada en sí misma. Con la oscuridad creciendo, Jesús apunta hacia una luz que nunca se apaga. Él dice que, a pesar de todo esto, aún hay esperanza para quienes se mantengan fieles. Aquel, sin embargo, que persevere hasta el fin, será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia es la clave para el final del camino. Quien persevere hasta el final, será salvo. La palabra de Jesús es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento sea inevitable, la salvación está prometida a quienes persisten y no desfallecen ante la adversidad. La palabra perseverar trae la idea de resistencia, de continuar en la fe a pesar de todas las dificultades. La verdadera victoria no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de seguir creyendo, avanzar con esperanza a pesar de las pruebas. La promesa de salvación no es para todos, sino para quienes no ceden a las tentaciones del mundo y mantienen su confianza en Dios. El final de todo esto será la revelación de la gloria de Dios, una salvación eterna que está reservada para los fieles. Finalmente, Jesús concluye con un resumen que nos ayuda a comprender el propósito divino detrás de todos estos eventos.
y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El sufrimiento, las persecuciones, las traiciones, el aumento de la maldad, todo forma parte de un plan mayor, la difusión del evangelio de Cristo. Incluso en medio de las tribulaciones, el mensaje de salvación se extenderá por todo el mundo. La gran misión de anunciar el reino de Dios a todas las naciones es lo que da sentido a todo lo que está sucediendo. El fin al que Jesús se refiere no es solo destrucción, sino el cumplimiento de su obra redentora. El fin de los tiempos es, en realidad, el comienzo pleno del reino de Dios. Cuando el evangelio haya sido proclamado a todas las naciones, entonces llegará la conclusión de la historia humana. Jesús nos desafía a mirar las tribulaciones del mundo desde otra perspectiva. En lugar de temer las señales de los tiempos, debemos aprovechar cada momento de crisis como una oportunidad para testificar el amor de Cristo, perseverar en la fe y mostrar compasión por el sufrimiento ajeno. El verdadero cristiano no se deja abatir por las dificultades, sino que se convierte en un faro de luz y esperanza, anunciando que incluso en medio del caos existe un reino de paz por vivir. Después de hablar sobre las tribulaciones, Jesús continúa su profecía, alertando a sus discípulos sobre una señal específica, una gran abominación que desolará el templo y marcará el comienzo de un período sin igual de sufrimiento. Él les instruye claramente sobre qué hacer cuando esa señal aparezca, pidiéndoles que estén atentos y preparados. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Mateo 24:15. Aquí Jesús hace referencia a un evento profetizado en el libro de Daniel, conocido como la abominación desoladora. Esta expresión se refiere a una profanación del templo, un acto sacrílego que manchará el lugar sagrado, trayendo desolación y destrucción. Para los judíos, el templo era el lugar más santo de la tierra, y su profanación representaba el punto máximo de la apostasía. Históricamente, este evento se cumplió inicialmente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó el templo. Sin embargo, Jesús también señala una realización futura de este evento, que implicará el rechazo total de la verdad de Dios en el contexto de la gran tribulación que aún está por venir. Él instruye a sus seguidores a estar atentos y a entender las señales, porque esta será la marca de un tiempo de gran sufrimiento. Los discípulos escuchan atentamente, conscientes de la urgencia. Jesús continúa dando instrucciones claras sobre cómo reaccionar cuando este evento ocurra. El mensaje es urgente, ya que el tiempo para escapar será limitado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mateo 24:16-17. Jesús habla directamente sobre la urgencia de la situación. Cuando aparezca la señal de la desolación, no habrá tiempo para dudar, ni para correr a buscar bienes materiales o hacer planes. Él ordena que quienes estén en Judea huyan inmediatamente a los montes, donde estarán más seguros. Si alguien está en el techo de su casa, no debe bajar a recoger nada. Es una advertencia de que la huida debe ser inmediata, sin distracciones. La situación será tan crítica que el tiempo para actuar será sumamente limitado. El concepto de huir sin mirar atrás también tiene un fuerte mensaje espiritual, una advertencia para no aferrarse a las cosas de este mundo, que son pasajeras, cuando la salvación y la seguridad están en Dios. La huida es una metáfora de la necesidad de alejarnos del pecado, de la idolatría y de las distracciones que nos alejan de Dios. Las palabras de Jesús se vuelven aún más intensas. Él mira a sus discípulos, consciente de que el camino será difícil,
pero necesario para la supervivencia espiritual y física. Continúa describiendo las condiciones terribles que surgirán, revelando el dolor y la tristeza que acompañarán ese tiempo. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Mateo 24, 18 a 19. La advertencia de Jesús sobre las embarazadas y las mujeres que amamantan resalta las dificultades aún mayores para quienes tienen dependientes, ya que huir será aún más desafiante en esas condiciones. La maternidad implica responsabilidades y limitaciones, y huir durante ese periodo sería particularmente difícil. Además, Jesús pide que oren para que la huida no ocurra en invierno, porque el frío y las condiciones climáticas dificultarían aún más la fuga, y que no suceda en sábado debido a las restricciones de viaje impuestas por la ley judía, cuando las actividades se limitaban. Esta es una expresión de compasión de Jesús hacia las dificultades físicas que la situación traerá. Él sabe que los días de gran tribulación exigirán sacrificios y sufrimiento, y esta advertencia enfatiza la gravedad de la situación. La tensión aumenta aún más cuando Jesús describe la magnitud del sufrimiento que vendrá. Habla del tiempo de la gran tribulación, un periodo sin igual que traerá dolor y sufrimiento a todos, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24, 20, 21. Estos versículos enfatizan la intensidad y singularidad de la tribulación. Jesús usa un lenguaje fuerte, afirmando que nunca ha habido ni habrá algo tan terrible como lo que está por venir. Será un tiempo de inmenso sufrimiento, una crisis sin precedentes para la humanidad. Él está preparando a sus discípulos para una realidad difícil, pero esta advertencia también tiene un propósito: fortalecer la fe y enseñar la perseverancia. Con el dolor de la tribulación acercándose, Jesús concluye con una palabra de esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Si aquellos días no se acortaran, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Jesús revela que sin la intervención divina, la destrucción sería total. Pero por causa de los escogidos, los fieles a Dios, el tiempo de sufrimiento será abreviado. Este es uno de los mayores actos de misericordia de Dios. Él permitirá que los días de tribulación se reduzcan para que los justos, sus escogidos, no perezcan. Esta declaración ofrece una luz de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que Dios nunca permitirá que los justos sean destruidos por completo. Él tiene un plan para la salvación, incluso en las circunstancias más difíciles. Luego Jesús advierte a sus discípulos que estén atentos a cualquier falso Cristo o falso profeta que intente engañar a los fieles. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios grandes para engañar, si es posible, hasta a los escogidos. Mirad, os lo he dicho antes. Mateo 24, 23 a 25. Música. Aquí Jesús instruye sobre el peligro de falsos maestros que intentarán engañar a los discípulos, presentándose como Cristo o realizando milagros para atraer seguidores. Deja claro que no se debe creer en esas manipulaciones, porque el Cristo verdadero no aparecerá en lugares específicos ni en manifestaciones extraordinarias. La advertencia es clara: la verdad de Cristo será única e inconfundible, y los seguidores fieles deben mantenerse firmes, sin dejarse engañar. Finalmente, Jesús concluye la enseñanza con una afirmación poderosa sobre el glorioso regreso del Hijo del Hombre. Por eso, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o está en las cámaras secretas, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 26 a 28. Jesús usa una metáfora poderosa. El relámpago, que es visible desde lejos e ilumina todo el cielo, simboliza cómo su venida será clara e inconfundible para todos. No habrá confusión ni misterio cuando regrese. Su llegada será evidente, visible y conocida por todos, como el relámpago que brilla en todo el cielo. La referencia a las águilas refuerza esta idea. El juicio de Dios será inevitable y justo, y no podrá ser evitado. Jesús termina esta parte de su profecía con un mensaje claro. El Hijo del Hombre regresará de manera gloriosa y universal, y aquellos que intenten engañar a los fieles serán derrotados. Jesús comienza a hablar sobre los signos cósmicos que ocurrirán antes de su segunda venida. Describe un período de gran tribulación, seguido por sucesos en el cielo y en la tierra que serán inconfundibles. Pero antes de todo, habla sobre el fin de los tiempos, de una manera dramática y grandiosa, mostrando cómo el cielo y la tierra colapsarán, anunciando la llegada del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mateo 24, 29. Aquí Jesús describe una impresionante alteración cósmica. Comienza con los astros. El sol, la luna y las estrellas perderán su brillo, simbolizando el caos universal que precederá su venida. El oscurecimiento del sol y la luna representa un mundo sin dirección ni esperanza, donde el orden cósmico será sacudido. Las estrellas que caen son imágenes de grandes cataclismos y cambios que desestabilizan el universo. Finalmente, menciona las potencias del cielo siendo sacudidas, lo que puede referirse tanto a fuerzas naturales como espirituales, como la caída de principados y potestades. Esta imagen retrata el fin del viejo orden del mundo, la destrucción del antiguo sistema corrompido por el pecado y el inicio del reino eterno de Cristo. El silencio toma el lugar y los discípulos miran a Jesús con una mezcla de temor y reverencia. Saben que está hablando de algo monumental. Jesús continúa con una calma casi sobrenatural, revelando la señal que marcará su venida. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Jesús revela que, tras el colapso cósmico, todos verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta señal será algo grandioso, visible para todos, y será la marca de su segunda venida. Vendrá sobre las nubes, una imagen asociada a su gloria divina. El lamento de las naciones indica que, a pesar de la gran gloria de su venida, muchos se arrepentirán de no haberlo seguido durante su primera venida. Las palabras de Jesús recuerdan que no habrá escapatoria. Él vendrá a juzgar a las naciones. La imagen del Hijo del Hombre viniendo en las nubes es una referencia directa al profeta Daniel, capítulos 7, 13 a 14, donde el Mesías recibe dominio eterno sobre los reinos de la tierra. Jesús habla con una autoridad serena, pero su voz retumba profundamente en el corazón de sus discípulos. Revela que, tras la señal, enviará a sus ángeles con una gran trompeta para reunir a sus escogidos de todos los rincones del mundo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. La trompeta simboliza un llamado divino que reunirá a todos los escogidos. El sonido de la trompeta es un signo de convocatoria para los fieles, una invitación a la salvación. Los cuatro vientos representan los 4 puntos cardinales de la tierra, indicando que la reunión será universal, abarcando desde los lugares más remotos. Esta reunión será para quienes hayan permanecido fieles a Cristo. Los ángeles
actúan como mensajeros y servidores de Dios, ayudando a reunir a los justos para la salvación eterna. El ambiente parece calentarse a medida que Jesús habla del futuro, pero al mismo tiempo nos enseña una lección de vigilancia y sabiduría práctica. Aprended la parábola de la higuera. Cuando ya sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32 a 33. Aquí Jesús utiliza una parábola simple y directa para enseñar una gran verdad espiritual. La higuera que comienza a florecer en primavera sirve como señal de que el verano está cerca. De igual manera, cuando los discípulos vean cumplirse las señales del fin de los tiempos, sabrán que la venida de Cristo está próxima, a las puertas. Esta parábola nos enseña a discernir los signos de los tiempos, a mantenernos alertas y no ignorar las señales que Dios pone en nuestra vida. Aunque el tiempo y la fecha exacta de la venida de Cristo son desconocidos, Jesús nos invita a vivir siempre vigilantes y preparados. Los discípulos comienzan a reflexionar sobre la parábola de la higuera, comprendiendo que la vigilancia constante es imprescindible, porque el regreso de Cristo será una revelación repentina. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Jesús asegura a sus discípulos que todo lo que profetizó sucederá, reforzando la certeza de su palabra. La generación que escuchó estas palabras vería la destrucción de Jerusalén y el fin del templo, pero las palabras de Jesús son eternas e infalibles. Él habla con la autoridad de Dios. Los discípulos escuchan en silencio, conscientes de que el tiempo está fuera de su control y que, aunque la venida de Cristo es futura, sus palabras tienen poder hoy. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Jesús enfatiza que ningún ser humano, ni siquiera los ángeles, conocen el día exacto de su regreso. Solo el Padre sabe ese momento. Esto nos enseña que la incertidumbre del tiempo debe ser enfrentada con vigilancia y preparación, más que con intentos de predecir el futuro. La tensión aumenta, y los discípulos sienten la urgencia de estar listos ante el misterio de la venida de Cristo. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 a 39. Jesús compara los días de Noé con su venida. La gente estaba absorta en sus vidas cotidianas, sin percibir el peligro inminente. La distracción e indiferencia espiritual eran tan grandes que cuando llegó el diluvio, nadie estaba preparado. Así será la venida del Hijo del Hombre, inesperada para quienes no estén vigilantes. Jesús concluye con un llamado a estar en alerta constante, usando la imagen de dos hombres trabajando, con destinos diferentes según estén preparados o no. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Mateo 24, 40. Jesús describe una separación inevitable y dramática. Dos hombres trabajando, uno será tomado y el otro dejado. Esta separación simboliza la división final entre justos e impíos. El que es tomado es quien está preparado para la venida del Señor, viviendo en fe y vigilancia. El dejado representa a quienes ignoraron la enseñanza de Cristo y vivieron sin preparación espiritual. Esta imagen es una advertencia clara. No basta con llevar una vida común sin pensar en el propósito eterno. La vigilancia y fidelidad a Dios determinarán quién será recibido en el reino de los cielos y quién enfrentará el juicio. Jesús profundiza la imagen con otra escena similar.
Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Mateo 24:41. Nuevamente, la separación ocurre en medio de tareas cotidianas, mostrando que no el estatus social ni la ocupación determinan la salvación, sino la vigilancia espiritual. Estar ocupado con actividades diarias no es un problema, pero el peligro es perder la atención en el reino de Dios. La advertencia de Jesús es no dejarse distraer por la rutina hasta perder la vigilancia espiritual. Viendo el impacto de sus palabras, Jesús mira a sus discípulos con compasión y seriedad. Sabe que la incertidumbre sobre el momento de su venida requiere preparación continua. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Jesús convoca a todos a la vigilancia, dejando claro que no se sabe el día ni la hora de su regreso. El misterio del tiempo es crucial. Nadie controla cuándo volverá Jesús. Por eso, la preparación debe ser constante. Velad es un mandato directo que implica una vigilancia activa. Esto significa un estudio constante de la palabra de Dios, oración continua, una vida íntegra y obediencia a sus mandamientos. La vigilancia no es solo esperar, sino vivir con expectativa activa, como si el regreso de Cristo pudiera ocurrir en cualquier momento. Los discípulos, completamente absortos en las palabras de Jesús, sienten el peso de la responsabilidad de estar preparados. La revelación sobre el fin de los tiempos toca profundamente sus corazones, y la necesidad de mantenerse alertas es más clara que nunca. Pero entended esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, vigilaría y no dejaría que su casa fuera robada. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:43-44. Jesús usa una metáfora poderosa para reforzar su mensaje de vigilancia. Si el dueño de la casa supiera cuándo llegaría un ladrón, estaría alerta y preparado. Pero como es inesperado, la casa puede ser robada. Así como el ladrón viene de noche, el Hijo del Hombre vendrá en un momento inesperado, y quienes no estén vigilantes y preparados serán sorprendidos. La metáfora del ladrón destaca la imprevisibilidad y la naturaleza repentina de la venida de Cristo. Nos recuerda vivir como si Él pudiera volver en cualquier instante, para no ser sorprendidos por el juicio. Las palabras de Jesús resuenan en los corazones de sus discípulos. La urgencia de mantenerse vigilantes y preparados se vuelve una realidad ineludible. Saben que el tiempo es corto y que el regreso de Cristo exige una vida de fe constante. Jesús nos enseña que la vigilancia y la preparación continua son esenciales para la salvación. No podemos distraernos con preocupaciones diarias ni caer en indiferencia. La venida de Cristo será repentina e inesperada, y solo quienes vivan con fidelidad y atención estarán listos para recibirlo. Mientras el sol comenzaba a caer sobre el monte de los Olivos, Jesús prosiguió con un profundo y lleno de advertencias enseñanza. Contó una pequeña parábola para ilustrar la importancia de la vigilancia y la fidelidad. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre sus servos para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a hora que no sabe, y lo castigará duramente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:45-51. Jesús compara la vida cristiana con la responsabilidad de un siervo que administra la casa de su Señor durante su ausencia. El siervo fiel es aquel que, aunque desconozca cuándo volverá el Señor, sigue haciendo todo correctamente, alimenta a los demás siervos, mantiene el orden,
cumple su deber con amor y seriedad. En cambio, el siervo malo aprovecha la ausencia del Señor para vivir irresponsablemente, maltratando a los demás y entregándose a los placeres, olvidando su verdadera misión. Lo que Jesús nos enseña es que la espera por el Señor no debe ser perezosa ni descuidada. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, ni cuándo llegará el fin de nuestra vida. Por eso, cada momento debe vivirse con responsabilidad, fe y amor. En nuestra vida cotidiana es fácil caer en la tentación de creer que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Cuántas veces posponemos el bien que podemos hacer hoy? ¿Cuántas veces preferimos la distracción y la indiferencia antes que vivir nuestra fe con seriedad y amor? Jesús nos llama a ser siervos fieles todos los días de nuestra vida, en la escuela, el trabajo, la familia y en nuestras relaciones. Él nos pide que construyamos el reino de Dios con actos de amor, justicia y bondad, aunque nadie nos esté viendo. Así como el siervo fiel es recompensado y puesto a cargo de muchos bienes, nosotros, si somos fieles, participaremos de la alegría eterna de Dios. ¿Qué nos enseña Mateo 24? Es uno de los capítulos más fuertes e impactantes del Evangelio. En él, Jesús revela con palabras firmes y llenas de amor verdades profundas sobre la transitoriedad de las cosas materiales. Todo lo que vemos, templos, ciudades, monumentos, un día pasará. Solo Dios permanece para siempre. Las dificultades, pruebas, guerras, desastres, persecuciones y sufrimiento forman parte de la historia humana, pero no son el final. Son señales de que caminamos hacia el cumplimiento de la promesa divina y la necesidad de vigilancia constante. No podemos vivir como si el fin estuviera lejos o la vida fuera solo diversión y comodidad. Jesús nos enseña a ser vigilantes, atentos y fieles, incluso en tiempos difíciles. La importancia de la perseverancia y del amor. Cuando el mal aumenta, el amor puede enfriarse, pero Jesús nos llama a perseverar, a seguir amando, esperando y haciendo el bien hasta el fin. La certeza del regreso de Cristo es una promesa de esperanza. No debemos temer el futuro, sino prepararnos con gozo, viviendo cada día como un regalo de Dios. En tiempos de Jesús, estas palabras fueron consuelo y desafío para sus discípulos que enfrentarían persecuciones, pruebas y la destrucción del templo. Hoy, Mateo 24 sigue hablándonos con fuerza. En un mundo lleno de incertidumbre, cambios rápidos, guerras y tristezas, Jesús nos recuerda que Él está en control de la historia. En tiempos de crisis, fe y indiferencia espiritual, somos llamados a ser como el siervo fiel, vivir cada momento como el más importante, cuidar de los demás y permanecer firmes en la esperanza. Querido amigo y amiga que has llegado hasta aquí, Mateo 24 es más que una advertencia, es una invitación a despertar del sueño de la indiferencia, un llamado a no vivir solo para lo pasajero, sino para lo que permanece eternamente. Jesús no quiso asustarnos al hablar del fin de los tiempos, quiso prepararnos, quiso que viviéramos atentos, llenos de amor y esperanza. El Señor desea encontrarnos como siervos fieles y prudentes, que alimentan a otros con palabras de amor, que no abandonan hacer el bien, aún en tiempos difíciles, y que esperan con fe viva su gloriosa venida. Así que, al terminar este estudio de Mateo 24, pregúntate, ¿estoy preparado para encontrarme con el Señor hoy? ¿He vivido cada día como un regalo para hacer el bien? ¿He mantenido mi corazón vigilante, atento a lo que Dios me pide? Sea en el pasado, presente o futuro, la verdad es la misma. Jesús volverá y quiere encontrarnos con el corazón lleno de amor, fe y preparación. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos quién vendrá. Y Él es digno de toda nuestra alegría y esperanza. Que juntos vivamos como siervos fieles, aguardando con amor y vigilancia
el maravilloso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.